educativa con esta, pues, considero extraordinaria charla que vamos a escuchar por parte del doctor Alberto Muñoz Ubando, denominada Innovación Tecnológica en Industria 4.0. Como ustedes saben, pues los antecedentes académicos, profesionales y laborales del doctor Alberto Muñoz pues son bastante extensos. Ya los hemos comentado por correo electrónico y también en algunas clases con algunos de ustedes. Así que sin mayor preámbulo, los dejo pues en este momento para escuchar al doctor Alberto Muñoz Ubando con su charla. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Es un privilegio que me consideren para dar esta plática. Buenos días. Pues el día de hoy les voy a hablar de un tema del cual no ignoro tanto, que es de la innovación tecnológica en la industria 4.0. Y es algo que hay que tomar con mucha precaución porque las prácticas, tanto de la ingeniería de software, la ingeniería en computación, van cambiando constantemente ante esta voraz democratización del acceso a productos, a consumir servicios, que ha sido parte de esta revolución 4.0, ¿no? Que se le llama también la industria, que está respondiendo a estos cambios en la revolución industrial. Y bueno, soy Alberto Muñoz, soy profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Soy director de innovación de Grupo Plenum, soy director de tecnología de Andromy y tengo un proyecto académico, empresarial con la Universidad de Texas en Tyler desde hace algún tiempo. Y bueno, combino un poco mi tiempo con estas actividades de todos los días, ¿no? Y bueno, me gusta tomar esta imagen que seguramente es familiar para muchos de ustedes, que básicamente el mensaje es un poco de cómo la tecnología justamente implica una cierta propensión a tomar distancia. Entonces esta foto, que pertenece a la película Metrópolis, justamente este año cumple 100 años y es muy curioso cómo la actualidad nos lleva a un ámbito diferente de cómo estar tan cerca o no de la tecnología. Yo me he dedicado pues básicamente toda mi vida de manera, la verdad que muy aburrida, a un solo tema, que es al cómputo y a desarrollar algoritmos para robots. Pero lo que ha sido bastante divertido pues ha sido la cantidad de instituciones en las que he estado. Empecé a temprana edad en aspectos de emprendimiento de innovación. A los 17 años tuve la fortuna de tomar un curso de innovación con la asociación Junior Achievement, que es una asociación internacional, la más antigua en emprendimiento a nivel mundial. Y de ahí, bueno, participé en la creación de algunas empresitas. Luego estudié en el TEC de Monterrey Ingeniería en Sistemas Electrónicos, que es la carrera, digamos, para la UADY la más cercana es Ingeniería en Computación. En la UPI está la Ingeniería en Sistemas Electrónicos Embebidos, está la carrera de Robótica Computacional. En el TEC de Mérida no hay algo muy cercano a esa carrera, es una mezcla justamente de lo que es el acercamiento a generar sistemas que tomen decisiones de manera embebida. Y por supuesto ya el día de hoy pues muchas carreras convergen en esa dirección. Trabajé en Procter & Gamble haciendo sistemas expertos al final de la carrera, luego me fui a Francia a hacer una maestría y un doctorado. Y bueno, con el paso de los años he hecho otras cosas que considero interesantes, entre ellas pues tuve el honor de trabajar en la UADY, allá en la Facultad de Matemáticas, donde pude conocer a algunos de sus profesores. Algunos de sus profesores actuales fueron mis alumnos, como Rodrigo, y Enriqueta fue mi alumna en la maestría, extraordinarios estudiantes ambos, y bueno, tengo muy buenos amigos allá en la facultad, entonces siempre es un gusto regresar con ustedes. Y en los últimos 14 años decidí abandonar, después de una estancia de 3 años en la UNAM, abandonar la concentración completa de mi tiempo en la universidad y me dediqué más que nada a fundar empresas. He fundado 14 empresas en los últimos 14 años, casi promedio una por año, aunque algunos años pues no ha habido tanto dinamismo. Ustedes pueden
perdón, algo que no les comenté, aquí hasta abajo está el link de los slides y ahí pueden bajarlos con toda confianza para que no tengan ahorita que apuntar nada. Y aquí están los links de todas las empresas, todos los productos. Y pues sí les puedo comentar que quizás los temas de innovación más interesantes desde el punto de vista de cómputo son ciertamente aquellos que he podido hacer con la empresa Alusoft, justamente, que es una empresa en la cual fundé con cuatro exalumnos de la Facultad de Matemáticas y un exalumno del TEC de Mérida. Y con esta empresa hemos hecho algunos productos en Estados Unidos, como mi Chapulín. Ahorita tenemos un proyecto muy interesante que se llama Tsicarta, que es un sistema de web scraping y de inteligencia artificial justamente para el analytics de medicinas a nivel mundial. Es un proyecto que tenemos con unos investigadores, profesores y médicos de Harvard y otros proyectos por ahí que hemos desarrollado, ¿no? Y bueno, yo me mantengo un poco a la alerta de manera constante en esto que se conoce como Deep Tech, es decir, la tecnología profunda, y cómo esto implica en las grandes olas de innovación. Entonces, pues trato de estar más o menos al tanto de lo que es el avance de la ciencia, lo que es la ingeniería, el diseño, y también, por supuesto, cómo analizar la convergencia de tecnologías entre los materiales, la energía, el movimiento, los sensores y, por supuesto, la parte cognitiva, ¿no? Que son, digamos, las fuerzas conductoras de este Deep Tech que está cambiando de manera constante. Y pues eso obliga, obviamente, el tener una gran disposición a aprender cosas nuevas de modelado, prototipado, centrarse en investigación basadas en problemas y siempre buscar soluciones y desarrollos que puedan al final integrar estas componentes, ¿no? Entonces, pues un poco la trayectoria de la innovación es saberse mover en estos ámbitos, y esto ha permitido, por ejemplo, que se generen nuevas tecnologías, ¿no? En la parte de cognición y computación, pues todas las técnicas de inteligencia artificial, de cómputo cuántico, un tema que trabajo mucho que tiene que ver con los vehículos autónomos, que es una mezcla de sensado, movimiento y cognición. Y bueno, al final de cuentas, el cómputo pues va estando de la mano de todos estos temas, ¿no? Entonces ahí es importante considerar algunos paradigmas de cómo abordar los problemas, el adentrarse en la teoría, el tomar iniciativas y buscar de alguna manera, al menos al principio, tratar de cambiar la realidad con nuestras acciones. Y bueno, un ejemplo interesante ha sido ahorita, en respuesta a la pandemia, cómo este Deep Tech pues ha sido lo que ha provocado que podamos atender de alguna manera esta pandemia, ¿no? El apoyo de la convergencia y la sinergia entre estas áreas ha permitido la creación de las vacunas. Yo, como les comentaba, me he dedicado a la robótica, principalmente, digamos que es mi mayor fuente de inspiración, y el momento en el que estuve, digamos, más concentrado en la parte de robótica humanoide fue hace 11 años, que tuve la oportunidad de trabajar para Aldebaran Robotics, que es la empresa creadora del Now y de Romeo y de Pepper, que es ahorita una empresa ya japonesa que pertenece a SoftBank. Hace 11 años yo trabajaba muy intensamente con esta empresa, y bueno, parte de mi tesis doctoral, los algoritmos de la manipulación de objetos con manos articuladas, fue lo que logré venderle a esta empresa. Y bueno, sigo todavía contestando algunos mensajes y correos electrónicos de los que usan el software, ¿no? Y bueno, también me interesan mucho los aspectos relacionados con los idiomas y con el lenguaje. Traduje un diccionario ilustrado de robótica que tiene cerca de 5.500 términos. Hice la versión en castellano, y bueno, eso también me ha permitido tener un contacto muy amplio con la comunidad, inclusive en aspectos de aportar algunas propuestas de definiciones, algunos diccionarios que han aparecido por allá a nivel internacional. Y bueno, trabajando con la industria,
pues así como ustedes, pues vemos cómo la automatización va entrando de alguna manera al ámbito socioeconómico, productivo, y esto me ha tocado analizar a detalle desde el sector empresarial un poco cómo podemos contrabalancear estas oportunidades que ofrece la incorporación de las nuevas tecnologías. Entonces, el haber estado muy cercano a la robótica, principalmente a la parte algorítmica de los robots, me ha permitido, pues quizás, angustiarme un poco más del alcance real en términos de oportunidades, ¿no? Y también por ahí el ver o tratar de explicar de manera diferente aquellos aspectos que pueden minimizar un posible impacto negativo en la sociedad y en la economía, ¿no? Y bueno, yo creo que parte de lo que más nos debe ocupar pues es tratar de atender estas estrategias de desarrollo sustentable, que como seguramente saben, hay iniciativas a nivel internacional que buscan justamente coordinar acciones entre todas las áreas del conocimiento y el desarrollo tecnológico para hacer sinergias y poder atender en la medida de lo posible algunos de estos 17 temas importantes para el desarrollo sostenible. Y bueno, de nuestro lado, de la parte de aquellos que nos interesa el cómputo, pues tenemos que ir adaptándonos a las nuevas tendencias, los nuevos requerimientos de empresas, ¿no? Los roles van cambiando. Yo cuando empecé a hacer cómputo hace cerca de 35 años, cuando hice mi primer trabajo práctico en Banamex, que estaba yo en la preparatoria. Yo estudié la carrera de técnico en computación antes de entrar a la universidad y tenía que hacer un servicio social y me tocó trabajar en Banamex y yo hacía el software que generaba algo de hardware para una impresora y pues en aquella época pues era muy monótono el trabajo de la programación y cada vez más tenemos más acceso a distintos elementos científicos como para poder hacer ciencia de datos, ¿no? Entonces la parte de gestión de datos y gestión analítica, pues ahora contamos con una cantidad importantísima de herramientas y que nos demandan sobre todo un tipo de actitud, un tipo de preparación mental, ¿no? El manager de datos y analíticos pues tiene un mindset que es como un mago animador de los datos, ¿no? El ingeniero de datos, ¿no? Básicamente lo que hace es pues, tratar de resolver problemas, integraciones, conexiones con bases de datos, etcétera. Y estos roles pues van cambiando, ¿no? Se van redefiniendo hasta el business analyst del día de hoy, pues es alguien que tiene que tener también un conocimiento técnico importante, inclusive entender de modelado de datos. Y con todos estos roles, pues ustedes desde el ámbito de la ingeniería de software tienen que tener muy activa su visión porque tendrán que trabajar con todos y cada uno de estos individuos, ¿no? Inclusive con el analista de datos, porque tienen que proveerles de alguna manera herramientas que cumplan con estándares de calidad, que puedan aprovechar las instituciones, tanto públicas como privadas, las inversiones que hacen reutilizando el software, reutilizando los métodos y las prácticas. Y también algo importante que va retomando un poco un nuevo valor es el ámbito de la incorporación de la estadística, que al final de cuentas está pasando de ser una herramienta realmente restrictiva para cierto tipo de análisis, ahora ya se ha convertido en una herramienta sine qua non justamente para hacer datos, ¿no? Tengo entendido que todavía tienen allá en la Facultad de Matemáticas una especialidad muy reconocida en el área de estadística. No sé si ya se convirtió en maestría, pero recuerdo que era una especialidad de una altísima calidad. Yo tomé algunas materias en esa especialidad, muy divertido. Y bueno, creo que es importante considerarlo como una entrada al mundo del analytics y la ciencia de datos. La industria 4.0, pues ¿de qué está compuesta? Pues está compuesta básicamente de todos aquellos elementos que ahora vemos como que pasan por distintas fases. El marketing nos genera una impresión diferente
a lo que sucede al momento de entrar a la arena de la práctica, ¿no? De la práctica profesional en todos los ámbitos. Hay realidades locales, realidades estatales, realidades nacionales, y por lo general ahorita con esta facilidad de tener acceso a información de todo el planeta, pues nos podemos crear imágenes que pueden estar un poquito más atrasadas y en algunos casos más adelantadas con respecto a la tecnología. Y es importante conocer, por ejemplo, estos trabajos que hace la consultora Gartner, que analiza y que va publicando año con año en qué momento de aceptación o de expectativa se encuentran las tecnologías, y también, sobre todo, y la parte más importante, es cómo estas tecnologías sobreviven esta parte de la curva y entran en una etapa de estabilidad. Entonces es importante considerar que no todas las tecnologías se encuentran en el mismo nivel. Por ejemplo, las plataformas de Internet of Things, el blockchain, el 5G, pues ahora sí que depende mucho del punto en el que se encuentren, las interfaces cerebro-computadora, etcétera, ¿no? Todo esto va generando expectativas diferentes con respecto a la tecnología. Y bueno, ahorita estamos en un momento donde lo que estamos buscando justamente es tener una convergencia en los aspectos cibernéticos, si se puede llamar así, donde ya tenemos que tener una propensión de mucha mayor interactividad justamente a través del uso y facilidades de las redes de datos para poder justamente entender que así como tenemos procesos de automatización, tenemos cada vez más sensores conectados a la red, tenemos cada vez más requerimientos industriales para interconectar sensores, tenemos ya procesos bastante avanzados con respecto al manejo de datos, tenemos inclusive ya una revolución del uso de aplicaciones industriales, el control de calidad, herramientas de monitoreo ambiental, médico, etcétera. Esto es lo que implica la industria 4.0 y bueno, sin olvidar la seguridad. Yo he tenido mucha fortuna de haber participado en la mayoría de estas áreas, ¿no? De alguna u otra manera he tenido esta suerte y les puedo comentar con mucha amplitud en cualquiera de estos temas. En algunos doy clases, en algunos he tenido alguna empresa, en algunos he trabajado en algún proyecto, pero pues algo que es bien importante es estarse preparando justamente para la siguiente industria 4.5 o para la industria 5, ¿no? Y bueno, aquí les voy a comentar de 4 proyectos que he estado trabajando en los últimos años muy rápidamente. En aspectos de salud, hemos buscado desarrollar tecnología para apoyar, por ejemplo, a los pacientes de enfermedades cardiovasculares. Y esta tecnología, pues básicamente ha derivado en apps, ¿no? Que permiten, por ejemplo, soportar un buen control del nivel de hemoglobina glucosilada a través de las dietas. Entonces, esta app que ustedes pueden bajar gratuitamente les puede permitir ingresar sus datos de ustedes o de sus familiares y les genera recetas, ¿no? De cocina, de comida mexicana y algo de comida internacional, pero que además tiene la característica de que está perfectamente bien definida por nutriólogos, por médicos especialistas y que permite justamente mantener ciertos niveles de requerimientos particulares de esta desgracia, que es de alguna manera consecuencia de la obesidad, que es tener problemas cardiovasculares. Y bueno, creemos que con la alimentación y con el ejercicio también es parte de lo que uno puede recibir, instrucciones para hacer ejercicio y sobre todo información sobre la diabetes y sus consecuencias, ¿no? Aquí pueden buscar un artículo que escribí hace algún tiempo, que justamente describe lo que hemos hecho con esta app, se llama la app mexicana que ofrece tacos y salva diabéticos. Estamos entrando ahorita ya en Estados Unidos con la población latina y justamente lo que estamos buscando es poder coadyuvar justamente a mejorar esos niveles de salud. También en aspectos de seguridad tenemos una tecnología que permite monitorear embarcaciones de la flota menor, por ejemplo, es tecnología que involucra hardware, software. Ahorita ya tenemos blockchain, que implica una trazabilidad pormenorizada sobre productos de la pesca, ¿no? Si bien es cierto, nuestra tecnología no es tan elegante y tan bonita como otros que existen en el mercado, es mucho más barata
Y otra característica, y tiene esto que ver un poco con la innovación, es que esta tecnología fue desarrollada junto con los usuarios, con los pescadores. Y eso ha permitido hacer cosas súper interesantes, como por ejemplo hacer análisis de ubicación de cardúmenes de peces, cosa que es imposible capturar con imágenes satelitales, y nosotros lo obtenemos a partir justamente del análisis de la conducta de las embarcaciones que tienen nuestra tecnología. Esto nos facilita, por ejemplo, analizar las trayectorias y podemos utilizar métodos analíticos para poder detectar, por ejemplo, aquí enfrente de Río Lagartos, el punto del rojo de mayor intensidad, justamente es un punto donde se concentran de mayor afluencia los pescadores. Es decir, sabemos dónde se detienen a pescar. ¿Okay? Entonces ahí muy sencillo, calculando aquellos puntos donde la derivada de la posición, es decir, la velocidad se hace cero, en esas trayectorias es donde los pescadores pasan más tiempo porque están encontrando la mayor parte de los peces. Entonces, este es un analytics, es una gráfica como resultado del analytics, gracias justamente a este hardware que estamos desarrollando, ¿no? Y también tenemos varias apps, justamente las que implican la trazabilidad. Y ahorita tenemos unas nuevas tecnologías que permiten inclusive seguir la posición de un motor en el caso de que se lo roben de una lancha. El aparatito está dentro del motor y podemos saber a dónde se lo llevan, y eso permite generar alertas para que pueda llegar la policía a recuperar los barcos, ¿no? También ahí pueden leer a detalle en este artículo, se llama La economía digital marina, y ahí platico un poco a detalle sobre estos detalles de esta tecnología, ¿no? En el área de la energía tan controversial como es la explotación de recursos fósiles, como es el petróleo, seguramente han escuchado que hay una controversia muy fuerte con respecto al gas natural. El gas natural que llega al menos a la península de Yucatán y al sureste del país viene principalmente de Texas y viene de unos yacimientos que se llama la gas de lutita o el shale gas, ¿no? Y bueno, México ha empezado desde algunos años a hacer estudios sobre la facilidad que puede haber para extraer este gas natural. Bueno, a mí la parte que me tocó estudiar fue básicamente el poder generar interfaces hombre-máquina a través de unos robots llamados robots hápticos, para que algunos operadores pudieran acelerar el proceso de inversión en esta tecnología. Y bueno, aquí hemos trabajado durante mucho tiempo con este desarrollo, que básicamente derivó en un producto para la empresa Schlumberger, que es la que comercializa el software de visualización de los datos. Entonces imaginarán la cantidad de información que se tiene, y lo que hicimos fue desarrollar el software para poder conectar esta tecnología a estos datos de los yacimientos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el video, a ver si empieza. Este es un proyecto que hicimos con la Universidad de Texas A&M en Mérida, y básicamente lo que hicimos fue desarrollar la tecnología usando los datos de Texas, porque allá se puede tener acceso a los datos. Y lo que hicimos nosotros justamente, como les mencionaba, pues era aprovechar esa navegación de los datos, pero tocando los datos. Es decir, se está tocando el Big Data. Son grandes volúmenes de información, y lo que hicimos fue buscar alternativas para que, más allá de la parte gráfica, también los operadores pudieran sentir y tomar decisiones, sobre todo con respecto al acceso a estos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la palanquita que vas manejando con la mano es este circulito aquí blanco que ven, que en principio choca con las superficies y tú recibes información de fuerza. Aquí también hubo cosas muy interesantes, y bueno, este proyecto ganó en el 2015 en la conferencia más grande de petróleo del mundo en Houston. Ganamos el premio del mejor proyecto entre una universidad y una empresa. Entonces, cuando uno dice universidad de empresa, dice, pues, seguramente fue una universidad mexicana y una empresa gringa. Y algo que es, digamos, lo más interesante de esto es que fue al revés. Fue justamente con una universidad americana y con una empresa mexicana, una empresa yucateca, Plenumsoft. Hicimos este desarrollo para la Universidad de Texas A&M, y ahorita los estudiantes de ingeniería petrolera utilizan justamente nuestra tecnología, ¿no? Y hemos hecho otros productos como Gendu,
también pueden leerlo en mi columna del Financiero. Y otros temas que también tienen que ver con energía, con sustentabilidad, y que son importantes para nosotros, tienen que ver un poco con el cuidado del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, en la península de Yucatán, no tenemos drenaje, ¿no? Todos los desechos líquidos, por lo general, se van al manto freático, se hacen pozos y esos pozos, pues, con el paso del tiempo y del agua, los contaminantes llegan a los cenotes y de los cenotes llegan al mar y se contamina el mar, y esto es un círculo pernicioso porque contamina los mares, contamina la calidad del agua, y hay mucho que ver con respecto a la conducta y la cultura con el manejo de desechos. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de estudiar ese problema y dijimos, bueno, vamos a buscar algo que genere un círculo virtuoso, y porque en definitiva, por ejemplo, al menos con los aceites quemados de los vehículos hay una industria que los recicla y que los utiliza. Entonces lo que buscamos fue justamente, a través de un confinamiento inteligente, poder reciclar o proponer al mercado estos aceites quemados. Ustedes, cuando llevan un coche o sus familiares su vehículo a que les cambien el aceite, pues nadie sabe en dónde termina el aceite quemado. Nunca se lo llevas a tu casa de regreso para hacerte unos panuchos, unos huevitos en el sartén. Normalmente el aceite quemado se queda en el taller, y el taller, cuando no tiene mecanismos de regulación que son medio inexistentes y que además hay mucha corrupción, lo tiran al desagüe, y bueno, no es extraño que estén los mantos freáticos contaminados. Todo lo que buscamos nosotros con esta lógica de innovación disruptiva, con esta lógica de sustentabilidad, fue tratar de cerrar esta brecha. Y lo que encontramos fue de que no había sensores para conectarlos en los tanques de petróleo, medir así el nivel y poder, por ejemplo, juntar toda esa información y poderla proveer a los distribuidores. Entonces ahora lo que tenemos es una red justamente de talleres donde está nuestra tecnología y que manda los datos a nivel regional, y de esa manera, si hay una empresa que quiere usar aceite quemado para lubricar maquinaria o para lubricar aires acondicionados, que es un negocio muy grande en el Caribe, pues pueden entrar a nuestra página apretando un botoncito y les dice en dónde pasar a recoger cierto número de litros de aceite quemado, genera un ticket al taller mecánico y de esa manera el taller tiene un estímulo para venderlo, no lo tiene que tirar, lo confina, y nosotros también podemos detectar cuando el tanque ya se va a llenar. Entonces la tecnología también fue una experiencia muy interesante porque fue el primer producto que, por el modelo de negocio, decidimos justamente hacerlo en China. Entonces estuvimos haciendo varios viajes hasta lograr tener una línea de producción de esta tecnología, que es el hardware y el software es diseñado en Yucatán, pero es construido en Shenzhen, allá en el sur de China, en el norte de Hong Kong. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Y logramos, por ejemplo, de $290 que costaba la integración en México de esta tecnología, logramos bajarla a $27 haciéndola y fabricándola en China. Entonces esto fue interesante el concepto, y si bien resolvimos este problema inicial, nos preguntábamos qué más podíamos hacer con esta tecnología. Y a mí se me ocurrió crear este concepto de Internet of Measurements. Y bueno, ¿y qué pasa si ahora hago el aparatito chiquitito y lo logro poner, por ejemplo, en todas las botellas, y pudiera yo medir el espacio vacío de líquido y eso convertirlo en dinero, ¿no? El gran problema es que, si bien bajar la integración de México a China para este tamaño, pues cuesta $27, hacerlo chiquitito como nos costaba cerca de $800, lo que es imposible pensar que todas las tapitas de botellas de Coca-Cola o de cerveza iban a tener una tapa, por más reciclable que sea, de $800. Y bueno, me puse yo a estudiar el tema de cómo poder llegar a tener esa tecnología algún día y poder medir el vacío y generar ganancia con esa información, porque al final de cuentas son datos, ¿no? Son datos que vienen del espacio vacío de las botellas, pero por ejemplo te pudiera llegar un mensajito cuando alguien se está tomando tu jugo de naranja en tu casa que tú dejaste ahí en la mañana antes de salir a la oficina o al trabajo, que alguien va al refri, le da un trago, lo deja en el refri y te dice que alguien ya te dio baje, ¿no? Con tu jugo. O bueno, lo más importante puede ser, por ejemplo,
la industria del retail, todo lo que es la industria de almacenamiento, la industria de los bares, de los restaurantes, pudieran saber, y sobre todo con estos datos, predecir un poco aspectos del consumo. Y bueno, me metí a trabajar en el tema de cómo utilizar inteligencia artificial para hacer materiales inteligentes, porque en definitiva esto tiene que convertirse en un material que tenga la capacidad de comunicarse Wi-Fi a una red central, que pueda tener capacidades de sensores y que pueda enviar los datos, ¿no? Entonces, con esa lógica, pues sigo trabajando con un grupo a nivel internacional de inteligencia artificial justamente para el manejo de materiales, un poco con la lógica de tener esa misión de innovación para tener la capacidad de integrar y imprimir en 3D materiales inteligentes, ¿no? También les recomiendo mucho que vean ese artículo de hacia la integración de nuevos materiales, y ahí están los links a los documentos que les pueden servir de referencia para ese tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo está el asunto de la dinámica de generación y manejo de datos? Hace 20 años, unos europeos, ante justamente la necesidad de innovar más rápido y de mejor manera, encontraron que había huecos muy fuertes en las prácticas que ya se venían dando, principalmente las prácticas ágiles para el desarrollo de software, y crearon esta metodología de referencia cruzada industrial para el data mining. El data mining era como se le llamaba antes a la ciencia de datos, ¿no? Y ahorita lo que tenemos pues son lógicas iterativo-incrementales no lineales, justamente que te permiten manejar datos de manera alineada al negocio, la preparación de los datos, la creación de modelos matemáticos que nos permiten hacer inferencias, que nos permiten evaluar modelos y nos permiten regresarnos, por ejemplo, para ver si estamos realmente resolviendo un problema de negocios. Y si lo logramos hacer alrededor de estos datos, ya podemos generar un deployment en una app o en un paper o algo por el estilo. Lo interesante es que esto ha ido cambiando con respecto al tiempo, sobre todo porque, a final de cuentas, al momento que el cómputo entra en producción a nivel industrial, pues tenemos que involucrar aspectos de calidad total, ¿no? La calidad total también es algo importante que nos permite medir, analizar, mejorar, controlar y redefinir procesos de incorporación industrial alrededor justamente de esta lógica como el CRISP-DM. Entonces, estas tecnologías pues, han venido a cambiar de alguna manera, y la evolución, por ejemplo, de lo que conocíamos en los 90s. Digo, Víctor, Rodrigo y Enriquetita no nacieron en esas épocas, pero Emilio y yo ya andábamos haciendo cosas de cómputo, y para nosotros el paradigma era el descubrimiento en bases de datos. ¿Te acuerdas, Emilio? Luego esto evolucionó a lo que es el CRISP-DM, ¿sí o no? Y ahora el CRISP-DM ya se ha convertido o ha derivado en una serie de prácticas diferentes, inclusive IBM, el mismo Microsoft y otras empresas han creado sus propios estándares de análisis de datos para la ciencia de datos y lo que es la nueva evolución del descubrimiento en bases de conocimiento. Y esta lógica, pues básicamente lo que ha hecho es que ha extendido un poco el CRISP-DM tradicional, y ahora ya le agregaron capas de exploración de datos, exploración de la producción, exploración de las fuentes de datos, redefinición de objetivos, alrededor justamente de esta estructura nueva de los datos, donde ya tenemos fases de adquisición, simulación, arquitectura, delivery, etcétera, con esta nueva lógica de crear historias, ¿no? La narrativa de los datos ya tiene una evolución, ¿no? De dónde sale el dato, qué datos me faltan, qué puedo generar, qué principios estoy resolviendo, qué áreas de oportunidad luego encontrar con esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es lo que ha dado pie justamente a estos nuevos flujos de operatividad con respecto a esta ingeniería de la ciencia de datos, no más allá de la ingeniería del software. Estamos hablando de ingeniería de datos, de una ingeniería del desarrollo de software para estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahorita que estamos usando plataformas como Spotify, como Netflix, pues tenemos una constante
flujo de recomendaciones de estas plataformas, son sistemas de recomendación, que básicamente lo que hacen es definir un objetivo, hacer una exploración de los datos, prepararlos, modelados y hacer un deployment, como puede ser un sistema de recomendación para el turismo. Ya, por ejemplo, si hablamos de aspectos de simulación más complicados, pues ya tenemos que tener simulación de datos y tenemos que tener una concatenación con simulaciones de adquisición de los datos. Un sistema de seguros, por ejemplo, pues ya requiere incorporar nuevas etapas más complejas que ya tienen una retroalimentación con respecto al modelado mucho más exquisita y que involucran estas nuevas etapas de exploración de los datos y exploración del valor de los datos. Aquí es donde entra la parte de innovación, porque cuando tú estás haciendo innovación, lo que buscas es generar valor. Y ahora ya también requerimos involucrarnos en la exploración del valor de los datos, porque ahora los datos cuestan más que antes, tenemos más datos, pero ahora tenemos ya productos de datos. Las empresas también vendemos datos o podemos rentar datos o necesitamos rentar o comprar datos para hacer nuestros modelos. Y bueno, en los últimos años he estado trabajando mucho con la plataforma DataIQ, que es una herramienta muy interesante que te permite hacer un deployment muy rápido de herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y, por ejemplo, le hemos hecho a algunas empresas analytics para detectar, por ejemplo, el abandono en sus plataformas, ¿no? Para algunas empresas integramos herramientas en Python, herramientas en SAS. Una ventaja de DataIQ es que pues, no tiene problemas de estacionamiento ni cree en las religiones, entonces se mete con cualquier tipo de plataforma. Entonces esto nos permite, por ejemplo, hacer flujos de trabajo muy interesantes, limpieza y carga de datos, hacer el clustering o la segmentación, por ejemplo, de usuarios y hacer predicciones del abandono. Entonces básicamente esto es lo que nos ha permitido con algunos clientes, que no puedo darles detalle, pero están aquí en esta laminita, a los que les hemos ayudado justamente a detectar predicciones de abandono y eso les ha permitido a ellos cambiar su estrategia de marketing, pero ya con datos duros. Entonces, es bien interesante porque ya las empresas utilizan cada vez más ciencia de datos. Este trabajo también lo hicimos, pero para aseguradoras. Pues, por ejemplo, detectábamos con información que es pública, por ejemplo, del INEGI, podemos tener información sobre geointeligencia y permite esto a las aseguradoras hacer predicciones mucho más detalladas, por ejemplo, sobre zonas donde haya más o menos propensión al riesgo y están preparando algunas de estas aseguradoras, no le puedo decir cuál, pero están preparando estrategias, por ejemplo, para vender pólizas segmentadas. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo igual al de mi vecino, pero mi coche está estacionado todo el día y mi vecino está todo el día en la calle, ¿por qué vamos a pagar lo mismo? ¿No? Entonces, bueno, eso hay que usar datos para hacer ese tipo de predicciones. Y lo mismo si yo vivo en una zona que es más desfavorecida que otra en términos sociales, de pronto mi vehículo está más en riesgo que en otro lugar, y independientemente de cómo maneje yo, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo. Cada vez hay un acercamiento hacia incorporar la conducta humana en este tipo de análisis de datos. Y bueno, afortunadamente México ha buscado alinearse en esta lógica de los datos y ahorita tenemos un proyecto muy interesante a nivel nacional al cual pueden entrar todos ustedes, se llama Data México y Data México pues básicamente lo que hace es poner a disposición de todas las empresas, de todas las universidades, de todos los estudiantes justamente los datos del país de una manera sencilla y fácil. En una semana arrancamos un hackathon en el TEC de Monterrey, que está abierto a todo el país, a todos los estudiantes de prepa en adelante, en el cual ustedes están invitados a participar. Les voy a hacer llegar la convocatoria. Va a haber premios principalmente por parte de empresas y la herramienta principal que se va a utilizar es Data México y las herramientas gratuitas del INEGI. Entonces hay retos muy interesantes en los cuales ustedes van a poder demostrar que son muy buenos para esto de la ciencia de datos. Y aquí, bueno, ya nada más un poco para terminar, preguntarse cómo son las empresas actuales, cómo se está dando en las empresas esta lógica de mezclar más matemáticas, los negocios, las ciencias computacionales, en esto que se conoce como la ciencia de datos.
y como vemos, pues hay una crisis muy fuerte de talento. Es decir, ustedes van a tener una gran oportunidad para poder trabajar en casi cualquier parte del mundo porque son privilegiados estudiando alguna carrera relacionada con las tecnologías de la información, con ingeniería de software y bueno, ya muchos graduados. Yo tengo graduados de la Facultad de Matemáticas que trabajan en Google, que trabajan en Facebook, unos que han fundado empresas que se las han vendido a Apple, algunos alumnos de maestría de ahí de la UADY, que han tenido un desempeño increíble y dejándose llevar un poco por la oferta y por la demanda, pues ahora ya vemos que hay un crecimiento muy grande de las empresas nuevas, ¿no? Cómo han ido creciendo gracias a esta lógica del crecimiento exponencial y principalmente porque han sabido responder a una nueva lógica en las empresas, ¿no? Las empresas tenemos ahora que ser súper flexibles. Todo el mundo escucha de Silicon Valley y tiene por ahí el mito de que basta con que una empresa se funde en Silicon Valley para que sea exitosa. Bueno, también hay que saber que Silicon Valley es el lugar donde hay la mayor competencia por la gente, donde el valor de los activos es más caro que en cualquier otra parte del mundo. Vivir allá es muy caro, por lo tanto tener gente y empleados en Silicon Valley es igual de caro. Y estos investigadores que publicaron este libro que se llama Super Flexibility for Knowledge Enterprises es un análisis muy interesante que analiza la evolución de las empresas en Silicon Valley, porque pues también ahí hay crisis del empleo, hay crisis financieras, hay errores económicos, ¿no? La crisis mundial también les pega a ellos, también hay pandemia, también hay reclusión, también hay gente que no se quiere vacunar, etcétera. O sea, hay gente que no quiere usar máscara. O sea, es una situación que hay humanos, ¿no? Y lo que hacen estos investigadores es identificar aquellas características, que son las que tienen allá, que justamente han permitido a aquellas empresas sobrevivir en Silicon Valley. Entonces, bueno, también no queremos hacer de todo el planeta un Silicon Valley, pero hay algunas prácticas que vale la pena entender, porque hay fenómenos a los cuales estamos expuestos de la misma manera. Entonces, la adaptabilidad, la agilidad, la liquidez, la elasticidad, maleabilidad, movilidad, modularidad, robustez, resiliencia y versatilidad, que están definidos perfectamente en el libro, y no tenemos tiempo para verlo a detalle. Lo que sí nos da una idea de entrada es de que hay que repensar cómo vamos a hacer las empresas. Esto es, digamos, a nivel institucional. Y hay algo que es bien importante con respecto al valor. No sé si, por ejemplo, ya se los han dicho sus profesores, pero el acervo tecnológico de la humanidad es gratuito. Es decir, las patentes en las cuales recae el valor de estas empresas basadas en conocimiento, pues es justamente el conocimiento. Las patentes es un tema de muchísima relevancia y en este país hemos tratado de ir cambiando un poco la lógica porque se tenía la idea de que el software, la única manera de protegerse era a través de un registro de autor, como si fuera una canción, ¿no? No veo quién se pueda poner a cantar un código en Python, un código en C. Y es así de ridículo. Es decir, el software registrado en derechos de autor no sirve de nada, porque en realidad basta con cambiarle algunas líneas de código y se puede obtener otro registro. Lo más importante es obtener o patentar el método. Cuando el software está bien hecho, viene de un algoritmo. Y cuando el algoritmo está bien hecho, viene de un método. Hace 5 años ganamos aquí en Yucatán la primera patente de software, justamente de un método para localizar y cuantificar quemaduras en la piel humana con una tableta. Fue un proyecto muy largo, nos tardamos 5 años en obtener esta patente, pero logramos obtener la patente. Y bueno, uno se preguntaría de dónde salen estos asuntos de las patentes. Seguramente por ahí dicen que hay sitios donde uno puede buscar pareja. Yo no sé si es cierto, pero dicen que existen esos sitios para buscar pareja y uno lo que hace es que entra a esa página, chicos y chicas, y pueden ahí seleccionar y meter algunos datos y la plataforma les provee justamente de una lista de posibles candidatos con los cuales puedan tener una amistad bastante exitosa, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, esta patente, la 6.735.568, que si en la presentación le pican les va a llevar al documento, es un algoritmo que básicamente aquí está explicado. Le pregunta a los candidatos de meter sus datos
en una encuesta, estos datos entran en una matriz, se corre la descomposición de valores singulares, que es un tema que debieron haber visto en la álgebra lineal, y si no, vayan y busquen a sus maestros para que les expliquen la descomposición de valores singulares, y con esa descomposición les va a dar un indicador, por ejemplo, del análisis de los eigenvalores y la relación de vectores, justamente cuáles son aquellos grupos de individuos que pueden tener una mayor facilidad para entenderse en esa hermosa amistad. Y bueno, si no tienen o no encuentran a su profesor, pueden irse a Wikipedia, le ponen ahí descomposición de valores singulares y Wikipedia les puede explicar cómo funciona, cómo se hace, e inclusive pueden tener acceso a líneas de código en Python, en C, en R, en lo que quieran, para poder hacer su sistema para buscar o para vender servicios, para buscar parejas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque esto genera negocio. Seguramente no sé si conozcan Waze, que es una plataforma muy interesante para justamente analizar trayectorias en espacios geográficos. Y bueno, Waze es una plataforma, parece muy sencilla, es una app que tiene mapitas y que conforme vas navegando en una región, puedes ir identificando qué cosas hay cerca, inclusive puedes tú dar de alta si ves a una patrulla que está escondida detrás de un árbol, tratando de pescar a alguien que vaya a exceso de velocidad, puedes reportarlo, ¿no? Entonces eso hace que pues, la gente pues, lo tome en consideración y quizás le baje un poquito a la velocidad. Y bueno, esto es un poco lo interesante de esta plataforma como Waze. Obviamente ya cuando salió Waze también existía Google Maps y los fundadores de Google pues vieron el Waze y les hizo simpático y se acercaron con el fundador y le ofrecieron $500 millones. El fundador les dijo que no quería millones de dólares, que quería $1,000 millones. Y ellos le dijeron que estaba loco. Y él les dijo que pues, los locos eran ellos porque había un detalle. Él era dueño de todas las patentes que permiten justamente instrumentar este tipo de servicios. Y algo que es interesante en la innovación tecnológica, que es software, pero que está patentado, ¿no? Como sistema, como método, como dispositivo, como combinación de método, de sistema y dispositivo. Entonces pueden meter a google.com/patents, meten el nombre de Uri Levine y les va a generar esta lista que tienen acá. Y además son más curiosos, si se meten a LinkedIn pueden ver el perfil de Uri Levine y pueden ver que pues le costó un poco de trabajo a Uri llegar a tener esta empresa que vendió finalmente $1,400 millones, nada más y nada menos que 14 empresas. Él tuvo varias empresas que tronaron, algunas funcionaron, pero justamente su gran jonrón lo obtuvo 25 años después de que empezó a trabajar desarrollando tecnología. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cómo deben de ser ustedes los estudiantes ante esta industria 4.0, donde tenemos pues una incorporación de prácticas avanzadas y en desarrollo de automatización y donde queda muy claro de que un abogado en la actualidad tiene un mejor desempeño cuando tiene computadora, cuando no la tiene, ¿no? Hay trabajos donde hay un decrecimiento en cuanto al uso de la tecnología, pero hay una serie de servicios donde cada vez más se requiere la tecnología y esto va creciendo de manera importante. Únicamente aquellas áreas donde el trabajo manual es donde se está consolidando, es donde todavía no hay, pero también es un área de oportunidad, tecnología que pueda dedicarse. Hay que abordar la innovación, hay que involucrarse en entender cómo es la innovación, cómo se enseña la educación, cómo se aprende en la innovación para crear modelos de negocio. Recuerden que les mencionaba el asunto del valor, cómo podemos generar cosas que generen valor. Hay muchas prácticas, muchas metodologías. Si se acercan a mí, yo les puedo recomendar muchas de ellas. Pero básicamente, lo más importante para ustedes es que consoliden sus capacidades analíticas, que se preocupen por entender el término de negociación o de negocios en general, que entiendan lo que es ser competitivo de manera inteligente, que se conviertan cada vez más en usuarios críticos, que logren buscar la manera de ser más creativos de manera inteligente, que desarrollen sus capacidades de curiosidad, que ganen más confianza para tomar riesgos, que vayan aprendiendo a ser autónomos, porque va a llegar un momento dado en que ya no van a tener maestro. Van a tener ustedes que confiar en miles de maestros que están en internet y que lo único que les pueden enseñar
es a través de un video. Y bueno, es cada vez más importante tener esa capacidad de ser abiertos, ser profundos. Y algo que es bien importante y que creo que es algo que hay que trabajar muy fuerte, es la capacidad de ser comunicativo de forma creativa. Encontrar la manera de poderse comunicar, de pedir ayuda, ¿no? Parece a veces que pedir ayuda está prohibido y es algo que hay que empezar a revisar. Entonces, otra vez, recuerden que vimos las características de cómo son las empresas súper flexibles. Si lo mezclamos con las capacidades individuales, pues lo que tenemos es una manera mucho más inteligente de llegar a poder ser copartícipes con las empresas en este crecimiento de la tecnología. Y bueno, el futuro, tal como se está consolidando en pronósticos, por eso me gusta poner esta gráfica, es la cantidad de oportunidades que han estado creciendo justamente en el área de tecnología de información, de ingeniería de software, de analíticos, etc. Y una que viene creciendo muy fuerte, pues es inteligencia artificial y machine learning. Y al final tenemos una mezcla de la industria 4.0, tenemos una mezcla con los objetivos de desarrollo sostenible que platicamos un poco. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en algunos foros a nivel internacional, justamente tratando de concientizar más a la academia de su necesidad de poder compaginar estos dos temas. ¿Cuánto tiempo más tengo, Emilio? Ya cumplí una hora hablando. Sí, efectivamente, 2 o 3 minutitos más y entramos a una sesión breve de preguntas. Ok, me voy rápidamente al final. Hay que entender esta lógica de la innovación, esta lógica de la tecnología. Es muy normal que al principio, cuando tenemos innovaciones y hay un pico de expectativa, haya un abismo, ¿no?, complejo, que implica cierta desilusión, cierto abandono, pero hay que lograr llevar este abismo para poder realmente llegar al mercado. Entonces, hay que entender estas lógicas de la innovación. Hay nuevos abismos que tienen que ver justamente con la digitalización. Nosotros debemos ser copartícipes de la transformación digital, porque al final de cuentas lo que queremos es esto. No sé si recuerdan la imagen inicial, había un cierto temor de las personas hacia la tecnología y ahorita ya estamos más que convencidos que este es el futuro, el poder desarrollar tecnología que cumpla con ciertos preceptos éticos y que permita hacer justamente la salvaguarda para mejorar la calidad de vida. Entonces, este es el mensaje final que quería darles. Hay que buscar comunicarnos, ser más creativos, más innovadores, más abiertos, para poder hacer una conjunción justamente de estos temas e incorporarlos a la agenda internacional. Aquí les dejo también el link al PDF gratuito de mi libro. Obviamente, si lo quieren comprar en Kindle, pues ya les deberé una cerveza, pero no tienen que comprarlo. Es básicamente, aquí le pican y bajan el draft en PDF de la última versión y espero que les guste leerlo y ahí hay algunas recomendaciones y mucho de lo que les hablé ahí está explicado a detalle con links y con demás material que quería compartirles. Pues bueno, esto es básicamente de lo que les quería hablar el día de hoy. Estoy a sus órdenes por si quieren hacer alguna pregunta. Nada más recordarles que aquí está el link de la presentación. Entonces, si quieren ahorita lo copio para que puedan bajar toda la información. Lo voy a poner aquí en el chat. Hay un chat, ¿verdad? Ahí está el chat. Sí, así es. Ya les puse el link en el chat. Creo que se lo puse nomás a Víctor Hugo o a todos, ya no sé. No, a todos les llega. Muy bien. Bueno, pues a sus órdenes. Espero que no se hayan aburrido mucho. Bien, pues si les parece, por razones de tiempo, iniciamos una sesión de preguntas, 2 o 3 preguntas que puedan ustedes realizar, ya sea por medio del chat, por ahí los maestros Víctor Hugo y Rodrigo están pendientes del chat o de voz directamente del micrófono, por si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Tengo Podemos media hora atender. sin problema, por si quieren. Tengo actividad hasta las 10:30. Bien, entonces, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Por ahí levantan la mano. Sí, disculpe, buenos días. Hola.
Yo tengo una pregunta, doctor. Eh, del desarrollo que estaba diciendo de la innovación, yo creo que hay un tema que me interesa mucho saber, que es acerca de cómo la innovación de las cosas, bueno, la recreación de las cosas antiguas como una nueva innovación, ¿todavía sigue funcionando ahora o ya ve como que se debe de apuntar a cosas nuevas en vez de mejorar anteriores? Bueno, yo creo que muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Independientemente del nivel de desarrollo de lo que estés haciendo, siempre hay que empezar copiando, ¿no? De hecho, es la ruta más rápida, es aprender haciendo las cosas en la voz, en los productos, en la experiencia de los que ya lo hicieron antes. Entonces, es inescrutable el tratar de reutilizar lo que ya existe. Y es lo mismo pasa en software, ¿no? Lo primero que vas a hacer es ver si no existe ya el código en algún lado, ¿no? Entonces lo agarras, lo pruebas, si no te gusta, pues lo cambias, lo mejoras, y si sí te gusta y sirve, pues no lo vuelvas a hacer, mejor usa otra cosa, ¿no? Eso es lo que aprendemos un poco, a final de cuentas, con esta lógica de la ingeniería de software, y yo creo que viene de la innovación en general, ¿no? Los grandes artistas empezaban siempre de ayudantes de otros artistas. O sea, esta reflexión de cómo el conocimiento va evolucionando y cómo sostiene la innovación con respecto a la relevancia del pasado es súper importante, ¿no? Por eso es importante mantenerse actualizado. Yo trato de leer 2 o 3 papers nuevos al día, de leer 1 o 2 patentes diario. Y bueno, yo creo que afortunadamente gran parte de la información valiosa es gratuita el día de hoy. Entonces, en definitiva, hay que mantenerse con esa lógica. Ahora, hay casos donde parece que si dejamos nuestro trabajo evolucionar de manera independiente, que no le meta ruido a otros desarrollos, pero trabajamos en equipo con otras personas, por eso es importante recordar que la innovación es un deporte de contacto. Hay que poner nuestras ideas rápido ante la evaluación y el juicio de otros que puedan regalarnos sus críticas. Eso es bien importante, que no te quedes encerrado, que no te enamores tanto de tu proyecto, porque ese enamoramiento te puede generar trampas, ¿no? Acuérdate que un poco de la lógica de de las técnicas, de las metodologías ágiles, justamente es el equivocarse rápido para corregir más rápido. Y lo mismo decimos en innovación. Sal rápido a la calle, a que la gente vea lo que tú estás haciendo, o algún grupo en particular, para que te des cuenta si estás yendo en el camino correcto, porque si te enamoras de tu producto, pues solo tú lo vas a comprar. No, está bien, yo tengo muchas cosas que solo yo uso, ¿no? Que me gustan a mí, que son para mí, pero no las puedo vender. Las que yo quiera vender realmente tengo que ponerlas en las manos de los usuarios, de los clientes, y entre más rápido me critiquen, me retroalimenten, o me digan, ¿sabes qué? Eso ya lo hizo tal persona, pues gracias, me ahorran parte del camino. Entonces yo creo que tu pregunta es interesante y hay que saber copiar, ¿no? Hay que saber incorporar el conocimiento. La ciencia también lo hace, ¿no? La ciencia normalmente, y ya lo decía Isaac Newton, y lo está escrito en las monedas de 2 pounds en Inglaterra, que él no era genial, él estaba parado en los hombros de gigantes. Y lo que quiere decir es que el estado del arte siempre es importante realmente para poder avanzar. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Con toda la confianza, aprovechemos la disponibilidad del doctor Alberto Muñoz. Ya sea por el chat o por micrófono abierto, podrían hacer su pregunta. La verdad, yo sí tenía una duda acerca de que me resulta muy difícil el analizar proyectos y buscar innovaciones, pero con lo que le acabo de contestar al compañero, vi que como que sí dio muchos consejos ahí que podría utilizar y quería decirle muchas gracias. Ok, qué bueno. Pregunta Alberto Ezequiel Marín Chacón. Dice, buen día, doctor. ¿Cómo se puede desarrollar la actitud necesaria o lidiar con inseguridades para entrar en el terreno de la innovación desde la perspectiva como estudiante? Yo creo que ustedes en la UADY, en la Facultad de Matemáticas, están en una situación privilegiada. Yo creo que siempre las puertas de sus profesores, bueno, ahorita quizás el Zoom de sus profesores siempre está abierto,
Yo creo que hay que acercarse a ellos, preguntarles a ellos, que ellos les dejen retos, ¿no? Ustedes denle la oportunidad a sus profesores de que les pongan retos, que les digan por dónde. Aquí esto de la innovación y el desarrollo tecnológico, hay que aprender a hacerlo con quien ya tiene un cierto camino recorrido. Todos nos debemos a otros profesores, a otros amigos, a otros colegas. Y insisto, este asunto de la innovación tecnológica es un deporte de contacto. Hay que tener contacto, comunicarse con la gente, preguntarles, exponerles, interactuar. También tus compañeros pueden ser una fuente importante de arena muy rica para poder experimentar, pero también tus profesores. Yo creo que eso es algo que tienen que aprovechar mucho. Yo recuerdo el tiempo que estuve en la Facultad de Matemáticas, y bueno, Rodrigo fue mi alumno allá directamente. Hay que buscar un poco más la interacción. Yo siento que les da mucha pena, ¿no? En algunos casos, que seguramente a mí me debió haber pasado lo mismo cuando era estudiante, pero uno aprende a darse cuenta de que el no ya lo tienes. Busca el sí o busca el cómo. Entonces, también hay mucho material, tienen una fantástica biblioteca en el campus, que me da mucha envidia porque en aquella época no teníamos una biblioteca de esas dimensiones, tan bonita y tan cómoda. Yo a veces me echaba bueno, ahorita desde la pandemia ya no he ido, pero antes sí me daba mis escapadas y ahí encontraba a alguno de mis colegas en esa maravillosa biblioteca que tienen, que hay que aprovechar. Y también tienen recursos digitales. Entonces yo creo que esto es no encerrarse, sino buscar la manera de exponer sus dudas, ¿no? Se vale tener dudas, se vale equivocarse. Lo que no se vale es quedarse equivocado todo el tiempo a sabiendas de que no lo hiciste bien, ¿no? Hay que aprender. Es un poco la lógica, ¿no? ¿Alguien por ahí levantó la mano? Yo Adelante con la... tengo una pregunta, Alberto. Desde la perspectiva en la que te has estado moviendo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué puedes comentarnos acerca de lo que está pasando en la industria del software dentro del Estado? Que muchos de los estudiantes, no únicamente de la universidad, pues su interés está en lo cercano, aunque hay otros que piensan pues un poco más allá, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco tu percepción desde esa perspectiva? ¿Qué está pasando en el Estado en este tipo de industria 4.0? Sí, gracias. Durante 3 años fui presidente de la CANIETI en el sureste, que es la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, donde estamos en principio la mayoría de las empresas de desarrollo de software, electrónica, telecomunicaciones. Te puedo decir que me tocó ver crecer una gran efervescencia de optimismo, gracias a distintas iniciativas nacionales, estatales, inclusive municipales, que permitían que muchas empresas, ya sea locales, crecieran o que otras externas vinieran a crecer a Yucatán. Yo lo que siento es que nos falta todavía, para terminar de consolidar ese posicionamiento, nos falta presumir más las capacidades del Estado. Ahí un poco también parte del asunto de la comunicación es que tenemos que presumir más a nuestros mejores alumnos, presumir más a nuestras empresas, porque así es como empieza justamente la atracción de capitales. Si te pudiera decir que, por ejemplo, me tocó ser testigo, coparticipar en la llegada de 3 empresas muy grandes de software que casi no se conocen, que están instaladas por ahí en el periférico y que tienen, cuando era presencial todo este asunto, tenían 80 desarrolladores. Y lo que sí es cierto es que quizás no todos eran de aquí. Lo que también es cierto es que Yucatán ofrece, y espero que siga ofreciendo todavía por muchísimos siglos más, ciertas características que permiten la facilidad para poder operar en el Estado, el poder tener la calidad de trabajo, la calidad de gente, y estas empresas están muy contentas aquí. Ahorita, por ejemplo, hay una consultora nacional muy grande que está basada en Monterrey, que está contratando gente en Yucatán, y por el momento algunos los están entrenando en proyectos grandes allá, pero el objetivo de esta empresa es consolidarse en el Estado. Yo lo que creo es que
tenemos que estar un poco más atentos a poder ofrecer esta tierra como un área de oportunidad para hacer alianzas, que pueden ser alianzas uno a uno, ¿no? Aquí se han creado empresas desde un empresario, un emprendedor, un ingeniero, se junta con otro amigo de otra universidad o de la misma y de pronto hacen una alianza con alguien en Guadalajara, alguien en Monterrey, y de pronto deciden poner la empresa en Monterrey, Guadalajara o en Mérida, y esa ha sido la lógica, ¿no? Ese ha sido el crecimiento tan grande que ha habido. Entonces yo creo que lo que falta es un poco más de proactividad por parte de los individuos. Yo creo que el gobierno ha hecho lo mejor que ha podido hacer. Las universidades hacen un trabajo, creo, extraordinario, de mucha mayor calidad que el promedio a nivel nacional. Tenemos un estado muy rico, con muchas posibilidades, con una calidad de comunicación muy sencillo. Tenemos vuelos a Monterrey, tenemos vuelos a Guadalajara. Entonces lo que hay que hacer es, yo creo, impulsar más, ahora sí que como dice el término local, ¿no? Pensar globalmente y actuar de nivel local. Ahora también hay una diáspora yucateca en el extranjero muy interesante, ¿no? A nivel nacional y en el extranjero, ¿no? Muchos graduados de la Facultad de Matemáticas que están trabajando, bueno, Omar está en California, tenemos amigos en Filadelfia, amigos en Nueva York, en Houston, en Europa. Yo creo que hay que animar mucho más esa diáspora para a final de cuentas yo les digo a todos de broma que van a terminar regresando a morirse a Yucatán, ¿no? Pero hay que empezar a trabajar desde antes. Entonces, yo creo que es algo de lo que hay que impulsar. Yo creo que está bien el Estado, yo creo que hay que entender que no se puede tener un super salario en México y en Latinoamérica en tu primer empleo, ¿no? El primer super salario se puede tener en Estados Unidos, ¿no? Nada más, ¿no? Y ahorita en Hong Kong, quizás en Singapur, pero hay que pagar el precio o el costo de incorporarse en esas lógicas, que lo han hecho muchos estudiantes, ¿no? Tenemos compañeros que lo han hecho. Yo creo que la posición en la que está un ingeniero de software, un ingeniero de cómputo, de matemáticas, de actuaría, de datos en Yucatán, yo sería muy optimista, ¿no? Me da mucha envidia las oportunidades que tienen ahorita, que no habíamos logrado construir. Y bueno, siempre son momentos interesantes, pero yo creo que yo sería muy optimista y invitarlos sobre todo a volcarse un poco más hacia afuera. Yo creo que es lo que hace falta. Y la verdad que ninguno está condenado a tener el resultado o el desempeño del promedio. Yo creo que todavía el individuo tiene mucha libertad y hay que buscarse su propio camino, y en la medida de que ese camino sea auténtico, pues va a venir a seguir haciendo que el ecosistema en Yucatán crezca, como lo ha hecho muy bien en los últimos años, ¿no? Hemos sido testigos a como era hace 20 años, ¿no? Yo justamente este diciembre cumplo 20 años que pisé por primera vez la Facultad de Matemáticas, que llegué a vivir a Yucatán, y bueno, en 20 años ha cambiado muchas cosas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, les agradecería a los participantes que pues estén atentos en este momento a la entrega de la constancia del formato digital que le vamos a hacer entrega al doctor Alberto Muñoz, pero también por otro lado que nos esperen un momentito para la foto, por si podemos tomar una foto de todos los presentes, los que puedan abrir su cámara, por supuesto. Bueno, pues les voy a compartir en este momento pues la constancia que pues le otorgamos al doctor Alberto Muñoz Ubando, que dice lo siguiente: constancia que emite la Facultad de Matemáticas al doctor Alberto Muñoz Ubando por haber impartido la plática Innovación Tecnológica en la Industria 4.0 en el marco del Seminario de Ingeniería de Software e Informática Educativa de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, el día de hoy, 27 de octubre de 2021. Mérida, Yucatán, México, y firma pues la secretaria académica, la maestra en ciencias, Martimelda Jarero Cumul. Bueno, un aplauso para el doctor, un aplauso virtual para el doctor Alberto Muñoz. Gracias. Y pues, su agradecimiento por estar con nosotros en este momento, tener la gentileza
pues compartir su tiempo. Sabemos que es una persona pues muy ocupada, como ustedes habrán dado cuenta, por todas las actividades que realiza. Y bueno, pues nuevamente, Alberto, agradecerte mucho tu participación, tu disponibilidad para con nosotros, esa gentileza, ese gesto que siempre has tenido pues desde hace muchos años con nosotros. Y bueno, finalmente, pues les pedí a todos que, pues los que puedan abrir su cámara, que lo hagan para que el maestro Rodrigo Esparza, pues si es posible, nos pueda dar las indicaciones para tomar la foto antes de despedirnos. Y por supuesto, invitarles a todos, muy pronto recibirán un correo electrónico para una nueva invitación de este seminario. Gracias, maestro. Sí, ya está listo para tomar la foto y nada más es cuestión de que, a ver si se agregan algunos más. Ok, ¿todos listos para la foto? Va, pues, a ver, deme un segundito. Ahí está, creo que se va mejor. Ahí va. 1, 2, 3. Déjeme intentar una más. Si esta funciona, ahí está. Ahí va otra. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Bien, pues pues me despido. Muchas gracias a todos. Saludos muchas muy gracias a fuertes y todos. abrazos. Muchas Muy gracias, amable, doctor. Alberto. Gracias. Te enviamos Muchas la constancia por gracias. correo. Muchas Muy gracias. amables. Gusto. Muchas gracias, Hasta profe. luego. Todos, hasta luego. Muchas Nos vemos más Muchas tarde, gracias. mis alumnos. Hasta luego. Gracias, Alberto, como siempre. Estamos en contacto. Gracias a